Muy bien. Bueno, ha surgido en estas últimas horas, últimos días, la idea de compartir una serie que solo por la gracia de Dios la vamos a iniciar y la vamos a terminar, porque cuando terminé el sábado anterior de compartir los primeros versos de Tesalonicenses, de la primera carta a los Tesalonicenses, me fui a casa con el deseo de decir: esto hay que seguirlo. Así que el Señor me dará lo que necesitemos para poder desarrollar algunos pensamientos tocante a varios versos y a mucho ejemplo que encontramos de la iglesia de Tesalónica y ese poquito tiempo en donde Pablo, Silas y también Timoteo pudieron sembrar ahí en Tesalónica. Así que hoy vamos a compartir la segunda parte de esta serie, de una serie de mensajes tocante a la carta de Tesalonicenses. El tema de hoy, como lo ven acá en pantalla, el origen de una iglesia ejemplar, y vamos a ver, ya como lo venimos viendo en estos días pasados, la obra de Dios detrás de una congregación que da fruto. Y me gustaría que podamos leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el 8 por ahora. Ya después vamos a tener tiempo para seguir compartiendo otros versículos. 1 Tesalonicenses 2, verso 1 al 8. Tengo la versión NBI y dice de esta manera: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra exhortación no se origina en el error ni en malas intenciones, tampoco procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que le tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Padre, una vez más te damos gracias en esta noche. Estamos con un corazón completamente abierto y tierno para recibir tu palabra. Señor, que a través de las palabras que podamos utilizar, las expresiones, los gestos, todo lo que podamos utilizar para proclamar la palabra en esta noche, sea soplado, inspirado, motivado por ti, Señor. Queremos tus palabras. Señor, como un vaso, hoy me ofrezco para que pueda ser de bendición para mis hermanos. Que todo lo que salga de mi boca colabore y contribuya a la edificación de la vida de Cristo en mis hermanos y en la iglesia en Bragado. Que tu palabra, Señor, en esta noche siga siendo como esa espada que penetra, que sea como aquel martillo que golpea todo lo que no es Cristo en nosotros,
al fin de que tu vida sea vista en nuestro cotidiano vivir. Gracias, Padre. Amén. Amén. Vamos a continuar entonces con esta carta. Una carta que la escribe Pablo, Silvano y Timoteo a los tesalonicenses. Y me gustaría que juntos repasemos algunas cositas que vimos en el último sábado. Y sin dudas que lo que vemos acá es una iglesia ejemplar. Pensaba que si nosotros tenemos que ir a la Biblia para encontrar cuál es el modelo a seguir de nosotros como iglesia, cuál es la identidad o cuál es la perspectiva que Dios tiene de la iglesia, nos tenemos que ir a la carta de Efesios. Cuando vamos a Efesios, Efesios te dice todo lo que es la iglesia, todo lo que tiene que ser la iglesia. De hecho, Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso le presenta a la iglesia con 6 caras distintas, ¿sí? 6 perspectivas. Pasa Pablo por 6 perspectivas mostrándole cómo es la iglesia, cuál es su comportamiento, su esencia, su origen, cómo se revela al mundo y qué es lo que está llamada a hacer. Entonces, mientras que Efesios te presenta el propósito de la iglesia, su origen, el propósito y todo lo que está llamada a ser, Tesalonicenses lo que hace es exponerte el proceso. ¿Sí? ¿Me siguen? Mientras que la carta que Pablo le escribe a los Efesios, la cual nos viene bien leerla y la podemos leer cada uno de manera personal en nuestra casa, en nuestros devocionales, nos vamos a encontrar con la descripción de lo que es la iglesia. Pero cuando yo voy a Tesalonicenses, tanto la primera como la segunda carta, yo me encuentro con el proceso y la obra de Dios detrás de lo que es el ideal de la iglesia. Cómo Dios trabaja para llegar a ver una iglesia gloriosa y resplandeciente. Efesios muestra la iglesia gloriosa desde el corazón de Dios. Sin embargo, en Tesalonicenses, Dios nos permite ver los primeros frutos de esa gloria haciéndose visible en una congregación local como lo era esta iglesia. Y Dios, a decir verdad, cargó mi corazón en estos días con esta iglesia para que juntos podamos ver y podamos ir observando cuál es el camino que Dios nos invita a transitar. Así que la invitación en esta noche, como va a ser la invitación de los próximos sábados que vamos a compartir esta palabra, va a ser que juntos nos abrochemos el cinturón de seguridad, porque habrá momentos donde vamos a frenar de golpe, va a haber camino sinuoso y va a haber algún tipo de palabra o de conclusión o de pensamiento que no nos agrade mucho, y sobre todo cuando esa propuesta que viene del Señor y que viene como fruto de lo que ellos vivían por la obra del Espíritu Santo, cuando comparamos esa obra que Dios hace en ellos y quiere hacer en nosotros, cuando la comparamos con lo que la cultura nos propone o lo que nuestra carne nos invita a vivir todos los días. Son muchas las cosas que podemos extraer y que no significa que en esta serie vamos a desmenuzarla por completo. Nunca podremos hacer eso, pero sí vamos a abrir el corazón para que en las primeras observaciones que tengamos el Señor nos ayude a poder ver cuál es el camino, por dónde el Señor nos va a llevar, tener una brújula, decir, es normal ir por acá, es normal que estas cosas sucedan cuando el Espíritu Santo comienza a conducir nuestras vidas. El Evangelio real, y fue lo que dijimos el último sábado, sí produce frutos. Y yo me niego a ver un evangelio en donde no se produzcan frutos. Me niego a predicar, a anunciar, a creer un evangelio en donde mi corazón no es transformado. Yo me niego y creo que ustedes también. Y si en esto estamos de acuerdo, esto oramos y esto vamos a perseguir juntos. Nos negamos a que nuestro corazón no sea transformado. Nos negamos a que el Dios que ha comenzado la buena obra no termine de perfeccionar esa obra en nosotros. Queremos que Dios complete su obra en nosotros. El Evangelio es suficiente en sí mismo y la llegada del Evangelio, como lo hemos aprendido, viene a través de la palabra de Dios. Como Dios lo menciona a través de Isaías, ¿sí? Yo envío mi palabra para que ella produzca lo que yo quiero producir en ustedes. Por lo tanto, si yo envío mi palabra y ustedes la reciben, esa palabra a mí no vuelve vacía. ¿Por qué? Porque me va a dar todo lo que yo quiero. Por lo tanto, el primer principio es que Dios envía la palabra para recibir lo que Él quiere, no lo que yo le quiero dar a Él.
Y eso produce la palabra. La palabra lo primero que hace es matar todo mi querer. Es apagar todo el ego, todo mi yo, lo derriba, lo pulveriza por completo. Y lo que queda es el fruto puro de lo que Dios quiere recibir. Entonces, vemos, y lo vimos el sábado pasado, que así sucedió con los tesalonicenses. Porque Pablo le dice, miren, cuando yo fui a ustedes, yo no fui solamente con palabras. Yo fui a ustedes, dice, con poder en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. ¡Wow! Este es el evangelio en el que creemos. Un evangelio que es poder. De hecho, así está presentado a lo largo de todas las escrituras. Y los apóstoles se encargan de escribir, cada uno se encarga de mostrarte el evangelio no como un credo, no como una frase, sino como un poder que actúa en nosotros. ¿Es locura para el que se pierde? Sí, pero es poder de Dios para todo aquel que cree. Cuando el evangelio llega a nosotros, con las palabras adecuadas, con el poder de Dios, en el Espíritu Santo y con profunda convicción, y encuentra en mí un terreno fértil, un corazón dispuesto, abierto, vulnerable a Dios, sí se producen los frutos. No vamos a menospreciar las palabras, no vamos a menospreciar las enseñanzas, no vamos a tener en menos o en baja estima lo que se pueda predicar, hablar entre nosotros, pero si todo eso está y no está el poder de Dios y el Espíritu Santo está ausente como obrador, como trabajador aquí dentro, es entonces que el corazón no está en las condiciones adecuadas y el evangelio no va a producir fruto. ¿Qué se comienza a construir? Se comienza a construir tipo un castillo de naipes. Se comienza a construir un pseudoevangelio que tiene la palabra, que aprende cositas, que las repite, que más o menos ve cómo hace fulano, así hace mengano, y es una imitación carnal, no es espiritual. Falta el poder, pero están las palabras. Falta el Espíritu Santo, pero están las costumbres y las tradiciones. Entonces podemos llevar adelante el evangelio, el minúsculo, digamos, el falso. Entonces, no niego que los cambios primarios son los que se producen acá adentro. Y eso es lo más importante. ¿Cuál es el cambio primario que produce el evangelio? Transforma el corazón. Acá ocurre. ¿Y aquí qué sucede? Lo hemos aprendido. Una palabra que es arrepentimiento. Cuando la palabra perfora y me insemina, la manera de pensar comienza a cambiar. Ya no pienso como antes. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento me conduce justamente a ver lo que Dios me está exponiendo y lo que Dios me está presentando. Ya no es más como mencionó Job, de a oídas te había oído. No, ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, dice Job, yo me arrepiento en polvo y ceniza, porque el arrepentimiento siempre es después de haberlo visto a Él. Entonces, sí que comienza acá adentro, pero, mis amados hermanos, tiene que verse algún día. No, Dios está trabajando en mi corazón. Bueno, sí, ya sé, pero ¿hace cuántos años que está trabajando en tu corazón? ¿Y el carácter? No, pero mi corazón es del Señor. Sí, pero, o sea, el Señor tiene tu corazón y yo me quedo con tus palabras, con tu gesto, con tu cara de alpargata 45. Sí, lo otro día me preguntaron qué significaba alpargata 45. Nunca entendía. No es una marca de alpargata, es talle 45. Una alpargata mía sería. ¿Se entiende, no? Era para que se ría el chiste, pero no importa, paso. Claro, algún día se tiene que ver la transformación. No, sí, porque Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce el corazón, pero yo conozco, podría decir tu vecino, las cositas que hace. Yo conozco tu vida, yo conozco cómo sos como laburante, yo te conozco como empleado, te dice Bragado. Yo te conozco como patrón, yo te conozco como compañero de colegio. Yo te conozco como albañil, te conozco como vidriero. Eso es lo que dice Bragado. La pregunta es, ¿ha llegado Dios a trabajar realmente en un corazón que nunca se vio fruto? A eso nos vamos a negar. A creer que solo el evangelio produce algo acá sin que sea visible.
los cambios que Dios produce son visibles. Y así pasó con los tesalonicenses. Si repasamos los puntos principales del mensaje anterior, y ahí me van a ayudar en pantalla, ¿qué vemos? Que el Evangelio, cuando inseminó, cuando perforó el corazón, comenzaron a verse frutos que evidencian esa semilla. ¿Qué vemos? Lo dijimos, esto es todo un repaso del mensaje anterior. Obras nacidas de fe, trabajos hechos por amor y constancia. Había una constancia en la esperanza. ¿Qué significa eso? Ellos persistían en esperar lo que Dios esperaba. En segundo lugar, la palabra siempre estaba por encima de las palabras. Es decir, no se le daba más valor a las palabras que Pablo, que Silvano, que Timoteo podían llegar a decir, sino que lo que tenía importancia era cómo esa palabra obraba en sus corazones. Número 3, vimos que ningún sufrimiento y persecución fue excusa para no recibir la palabra, ni para que ella los estimule y fructifique. En cuarto lugar, vimos que ellos se volvieron ejemplo, no solo en su ciudad, no solo en su entorno familiar, sino que ellos se terminaron volviendo ejemplo en toda Grecia, en Macedonia, en Acaya. Estamos hablando de unos 800 kilómetros a la redonda aproximadamente. Y por último, lo último que vimos es que ellos dejaron sobradas evidencias de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esto fue lo último que compartimos. Había que decirle que no a la Avenida Ignacia, había que decirle que no a los ídolos, que implicaba, lo mencionamos pero lo recordamos, no solo un corte comercial, no solo que ellos salían perjudicados comercialmente, financieramente, sino que también, obviamente, se iban a ver perjudicados en sus relaciones familiares, porque su familia seguiría adorando ídolos. Se iban a ver perjudicados en sus relaciones de amistades, en sus relaciones normales en una ciudad, en cómo ellos se relacionaban con las autoridades. ¿Por qué? Porque no era barato dejar a los ídolos. Y ellos mostraron este fruto. Ahora bien, la pregunta que nos vamos a hacer hoy, para el que la quiera anotar, es ¿qué y cómo fue que los tesalonicenses llegaron a vivir un evangelio poderoso, real y contundente en tan poco tiempo? ¿Cómo fue que en tan poco tiempo los tesalonicenses lograron vivir este evangelio? Vamos a tratar de responder de manera rápida y corta. No quiero tomarme mucho tiempo acá. ¿Qué y cómo se produjo todo esto? Recordemos, la evidencia bíblica a nosotros nos dice que Pablo no estuvo más de 3 sábados. Dice que estuvo durante 3 días de reposo en la sinagoga. Eso lo dice, ahora lo vamos a leer otra vez. Sin embargo, también la evidencia bíblica y muchos historiadores aseguran de que quizás el periodo no fue solo 3 semanas, sino que esas 3 semanas hace alusión a la sinagoga, porque habla de que estuvo en la sinagoga predicando, confrontando a los judíos, diciéndole que Jesús era el Cristo que iba a venir y fue el que fue crucificado en una cruz. Así que hay una idea bastante fuerte de que estuvo entre 2 y 6 meses. ¿Por qué? Porque varias ocasiones a Pablo le envían una ayuda. En varias ocasiones le enviaron ayuda. En 2 ocasiones le mandaron ayuda desde Filipo. Y eso, si no me equivoco, está en Filipenses 4:16. No lo busquen, esto es solamente Filipenses 4:16. Dice, a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Lo que implica, si pensamos lo que era el medio de transporte, el correo en esa época, cómo llegaban las cosas, se supone que estuvo un poquito más, que en 3 semanas no te van a llegar 2 ayudas de manera inmediata. Y claramente los hermanos de Filipo eran hermanos que ya estaban maduros y que tenían recursos, manejaban recursos y sabían a dónde tenían que destinarlo. Y recibían ayuda desde Filipo. Entonces, aún así, y quiero que vengan conmigo a este pensamiento, si fueron 3 semanas, fueron 2 meses o 6 meses, que es el máximo que se estima
según la historia, es el máximo, más que eso no. Algunos dicen no llegó, o sea que fueron 5 meses y moneda. Es muy poco tiempo desde nuestra perspectiva natural pensar que en casi 6 meses esta iglesia pueda producir semejantes frutos. Que en casi 6 meses de trabajo, de predicación, de sembrar la palabra, esta iglesia se comporte de tal manera. Entonces, viendo esto y llegando a esta conclusión, decimos, sí, el Evangelio produce fruto real. No es una utopía pensar de que en poco tiempo Dios pueda producir una iglesia fiel en una ciudad. Y esto es lo que estremece mi corazón. ¿Por qué nuestras ciudades se encuentran en las situaciones que se encuentran? ¿Por qué la iglesia todavía no puede perforar y alborotar las ciudades y trastornar su lugar de influencia? ¿Será que en verdad el Evangelio está produciendo cambios en el corazón? ¿O tenemos un Evangelio minúsculo al cual lo limitamos a la prédica, lo limitamos a la palabra, a la liturgia, cantamos una lenta, 3 rápida, una lenta más para entrar en clima y que venga la palabra? Y como mi papá siempre me dice, había un antiguo hermano hace muchos años que decía, hacemos una oracioncita, escuchamos la palabrita y nos vamos a casita. Y todo en diminutivo, como diciendo, ya tenemos el reloj. La respuesta al qué y al cómo de los tesalonicenses nos va a llevar a decir algo obvio. Y la primera respuesta que tengo, y esta respuesta no es aceptada en medio de un siglo en donde nosotros hoy convivimos con un cristianismo que está de moda, pero que sigue sin transformar el corazón de las personas. Lo digo siempre, ¿no? El cristianismo está de moda, son todos cristianos hoy en día. Pero no vemos corazones transformados, no vemos carácter transformado, no vemos que la gente deje a los ídolos para servir a Dios. Todavía hay cosas que son más importantes que el servicio al Señor, al Dios vivo y verdadero, como lo enseña Pablo a los tesalonicenses. La primera respuesta que tengo, y por favor, yo sé que va a sonar obvia a la mente natural, pero quiero que la abracen con todo el corazón. ¿Qué fue lo que produjo? La respuesta al qué. ¿Qué fue lo que produjo que esta iglesia dé fruto en tan poco tiempo? ¿El qué? Es que a ellos se les llegó el Evangelio. El Evangelio. Pero hemos trillado la palabra Evangelio. La hemos naturalizado en nuestros días. Es una palabra normal para nosotros. Decir Evangelio es algo que ya nuestra mente conoce, pero no creo que mi corazón la conozca todavía. Al menos yo. Creo que recién es una pequeña pizca que estoy experimentando yo en mi corazón del Evangelio. De cómo el Evangelio real, que es una vida, es una persona, es una naturaleza, es una sustancia, está comenzando a ganar terreno en la medida que el yo va siendo destruido por él mismo. Cómo esa medida tan pequeña en mi corazón es capaz de ir avanzando como lo hace una semilla. Es capaz de ir fermentando y transformando todo como lo hace esa pequeña pizca de levadura en una masa. Y sé que responder al qué con la palabra evangelio suena un poco obvio, sin embargo, nuestros días presentes lamentablemente están llenos de palabras y enseñanzas, están llenos de predicaciones, llenos de videos virales de 30 segundos, estamos llenos y rodeados de frases grandilocuentes, pero nada de eso está transformando esta generación, al menos que el evangelio no perfore los corazones. Necesitamos salir de los videos de 1 minuto. Necesitamos renunciar a frases aprendidas. Necesitamos renunciar a simples predicaciones que no llegan al corazón. Nada de lo que nosotros podamos oír, leer y cantar
tendrá el poder para transformar el corazón de piedra en un corazón de carne, al menos que lo que se esté transmitiendo sea el Evangelio del Señor Jesucristo. Si el Evangelio no llega al corazón del hombre, el hombre no será jamás transformado. Jamás. No, porque vamos a orar y vamos a hacer imposición de mano y vamos a hacer una administración. La gente tiene ideas de lo que es la administración. La verdadera administración la hace el Evangelio acá adentro. Si recibes con fe esta palabra en esta noche, si hoy en esta noche abres tu corazón al Evangelio y le dices al Señor Jesucristo, a su Espíritu, tienes completa autoridad. Toma tu señorío, toma tu dominio acá en el corazón. Haz conmigo lo que quieras. Pero decírselo en serio. Los tesalonicenses nos muestran cómo es que se vive en el nuevo pacto. Y te puedo asegurar algo, que ninguno de estos personajes que componían la iglesia de Tesalónica podrían quizás ni definirlo al nuevo pacto. En 6 meses, ¿qué puede aprender? Pero nosotros somos la cultura de la definición. Somos la cultura de la frase. Somos la cultura de las cosas prácticas. Somos la cultura del curso. Porque si hiciste el curso del nuevo pacto, ahora sí, sos del nuevo pacto. Es más, como está tan de moda la frase nuevo pacto, no voy a decir el nuevo pacto, la frase nuevo pacto, como está tan de moda, hasta las nuevas congregaciones que abren, que no sé si el Señor los manda, iglesia apostólica del nuevo pacto. Vos decís, esta iglesia arrasa con todo. Definimos, nos gusta el nombre, nos gusta el cartel, pero no vivimos el nuevo pacto. El nuevo pacto es el Evangelio tallando y transformando el corazón. El nuevo pacto es la experiencia de cómo la ley de Dios trabaja en mi mente y en mi corazón. Que cuando estoy por ir hacia una acción que el Señor no eligió para mi vida, yo siento la exhortación, yo siento una punzada aquí dentro que me dice, no es por ahí. Siento las reprensiones, siento los juicios de Dios aquí dentro diciéndome, no vas a hacer eso. Sí, pero ¿qué tiene de malo? Es que yo no voy por las cosas que son buenas o malas, te dice Dios. Yo voy por lo que yo quiero hacer y lo que no quiero hacer a través de tu vida. Y lo vamos a ver. ¿Cuántas cosas Dios le impidió a los apóstoles hacer? Dios les cerraba puertas de ciudades, le abría en otra ciudad. Señor, ¿pero qué tiene de malo entrar a Bitinia? Ahora lo vamos a ver. ¿Pero qué tiene de malo si yo tengo una buena motivación? Sí, pero yo no quiero que entres ahí. Eso es vivir el nuevo pacto, es tener la experiencia cotidiana, constante de la obra, dirección y transformación del Espíritu Santo en nuestros corazones. La respuesta al cómo es lo que vamos a ver hoy. Porque la manera en la que todo sucedió no son para nada aquellas maneras que nosotros deseamos ni imaginamos en nuestros días. ¿Cómo imaginamos nosotros? Y yo quiero que sea sincero, ¿sí? Va a ser sincero usted, ¿no? Como siempre, me imagino, ¿no? ¿Son sinceros? ¿Sí? ¿Hay sinceridad acá? ¿Cómo te imaginas? Si yo te digo, vamos a hacer estos 6 meses que quedan del año Ni las palabras me salen a mí. Como se nota que no está en mi cabeza eso. Un desafío. Desafío bragado para Cristo. ¡Wow! Sí, todos gritan. ¿Cuántos creen que bragado para Cristo? Todos gritan. Bien. Curso de evangelismo, los primeros 2 meses. Pues esas son las cosas que a nosotros nos disparan inmediatamente. Entrenamiento en la palabra. Nos juntamos en el auditorio todos los días a las 3 de la mañana a ayunar y orar. ¡Oh! ¿Y qué sentimos? Sentimos que nos estamos empoderando. ¿Y tu esposa ve el poder de Dios? ¿El empoderamiento lo ve? Cuando te quedas solo y nadie te ve, ¿te estás empoderando en el Espíritu Santo? ¿O acá somos todos leones a las 3 de la mañana orando, ¿no? En el curso de evangelismo todos aprendemos a evangelizar. ¿Y por qué hago si se me presenta un mormón, pastor? Técnicas para predicarle a un mormón, ¿o no? Porque he escuchado y he visto de todo.
técnicas para el ateo. Si el ateo me dice, yo no creo en Dios, ¿cómo responderle a un ateo? Hay respuesta para todo. Los tesalonicenses, unos pecadores de primer nivel. Su historial era idolatría pura. Algunos judíos es verdad que había, así que si tenía judío eran súper religiosos. ¿Qué había acá? Lo repito otra vez, con temor y temblor se los digo. Evangelio. Evangelio. Un poder metido dentro de ellos. Una naturaleza que estaba produciendo en ellos una metamorfosis, una conversión total en su naturaleza. Y que estoy seguro que así como vos, algunos de ellos también estaban como vos. Que hay situaciones de la vida que no las podés explicar. No sé qué me está pasando, pero no puedo seguir haciendo esto. Hay algo que me lleva a repeler, a rechazar estas amistades, este vocabulario. Yo antes lo decía así, no puedo hablar así. Dije esa cosa, me expresé de esta manera y sentí que acá adentro algo me amonestó. El Evangelio. Capaz de transformar todo lo que logre inseminar. Comenzaremos diciendo que llegó a través de personas que Dios aprobó y les confió la tarea de llevar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Lo primero que voy a decir del cómo, que comenzó con personas a las cuales Dios aprobó y les confió predicar la palabra del Evangelio. Así que lo primero que va a suceder en Bragado es que vamos a tener la experiencia de una generación probada para ser aprobada. Y hoy muchos de nosotros estamos pasando por diversas situaciones y circunstancias en la vida donde Dios nos está probando. ¿Por qué? Porque necesito ser aprobado para que se me confíe el mensaje del Evangelio. No, pues cualquiera puede predicar, hasta las piedras, pastor. Bueno, sí, las piedras ya están aprobadas por Dios, quédate tranquilo. Pero yo no sé. No sé si ustedes están aprobados. Dice el verso 4, lo leímos recién. Al contrario, hablamos como hombres, dice Pablo. Hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. ¿Saben qué le dice Pablo? Nosotros, al ser aprobados, al ser probados y aprobados, Dios nos confió un mensaje. Un mensaje, abro paréntesis, ¿sí? Ustedes lo saben porque ya lo leímos, que no les llegó solamente con palabras, sino les llegó con poder, en el Espíritu Santo y con plena certidumbre. Bueno, ese mensaje les llevamos nosotros. Y ese mensaje les llegó a ustedes porque nosotros no tratamos de agradar a la gente, sino que nosotros procuramos agradar a Dios, que es el único que examina nuestro corazón. Si yo hoy tendría que examinar tu corazón, ¿podría examinarlo? No, hasta las obras llego. ¿Puede darnos Dios discernimiento? Por supuesto que sí, pero el único que examina todo el tiempo es Dios. No existe nada ni nadie que pueda hacerlo, solo el Espíritu de Dios que examina lo profundo del corazón. Así que lo primero que sucede en el cómo, la primera respuesta que yo encuentro está en el versículo 4 versículo 4 del capítulo 2, donde Pablo dice, Dios nos aprobó y nos confió el mensaje del Evangelio porque nosotros no intentamos agradar a la gente, sino a Dios, porque es el único que examina nuestro corazón. Estas personas, ¿quiénes? Pablo, Silvano y Timoteo. Y vale aclarar, porque voy a estar diciendo Silvano y Silas, que son las mismas personas, ¿sí? En Silas, Lucas lo presenta en Silas. En Hechos, Lucas lo presenta como Silas. Y en la carta, Pablo le llama Silvano, pero son las mismas personas. Así que lo tenemos a Pablo, Silas y Timoteo escribiéndoles, diciéndole esto: fuimos nosotros probados y aprobados.
Entonces, ¿quién o quiénes terminan pesando nuestro corazón? Y esta es una pregunta que nosotros necesitamos hacernos en esta noche. Y no responda rápido, ¿no? Tranquilo, frene ahí. Pues yo también me gustaría responder rápido. Sí, porque tenemos el cassette. Hermano, Dios conoce mi corazón. No, pero hacete la pregunta otra vez. Yo me la hice varias veces. ¿Quién pesa tu corazón? Porque la respuesta a esta pregunta define cómo voy a vivir mi vida. ¿Quién pesa mi corazón? ¿Delante de quién está siendo pesado mi corazón? ¿Quién lo examina? ¿Quién lo sondea? Uno de estos días estaba en casa. Había llegado de trabajar, estaba sol, mi casa estaba sola. Vieron que esos milagros 2 por 3 ocurren. Y llegué, me puse música, me puse el agua del mate. Me senté en el sillón, porque estaba recansado. Y comencé a orar solito el Salmo 139. Señor, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo alto, a lo bajo, si me voy a un lado, al otro, yo te encuentro, tú me encuentras, no puedo esconderme de ti. Eres el que examina mi corazón, lo sondeas, lo recorres todo, caverna por caverna. Para ti, mi corazón no tiene escondite. Y si nosotros podemos regresar a la conciencia de que Dios es el que examina, que Dios es el que conoce nuestro levantar, nuestro acostar, nuestras palabras, nuestros pensamientos, absolutamente toda nuestra manera de vivir sería completamente distinta. Y yo te pregunto, y me pregunto a mí mismo, si a cada segundo, a cada minuto de nuestra vida somos conscientes de que Él en ese minuto está examinando nuestro corazón. Una iglesia robusta, una iglesia fuerte, una iglesia fiel y que da verdadero fruto, no se origina con actividades y buenas reuniones. No, porque estos días pasé por un lugar allá en Chivilcoy. Iba a decir, bueno, sí, lo voy a decir quién es. Paren de sufrir. ¿Sí? Ya se dieron cuenta, ¿no? Iba yo en la bici y pasé. Bueno, vi el cartel, ¿sí? Pare de sufrir. Un mensaje totalmente contrario a lo que las Escrituras nos enseñan del Evangelio. Ese es el Evangelio diferente. ¿A quién no le gusta parar de sufrir? Reuniones. Lunes, 3 reuniones. Martes, 2. Miércoles, 3 otra vez. Jueves, 2. Viernes, 3 otra vez. Jueves, 2. Domingo, 3. Madre de Dios. Culto, pase dulce. No nos vayamos tal al otro extremo. Reunión de damas, reunión de hombres más chiquitos, reunión de ancianos, reunión de niños, reunión de adolescentes, reunión de preadolescentes, reunión de jóvenes. No me alcanzan los dedos. Hay una reunión para cada cosa. Actividad, jornada especial, noche profética, noche de milagro, noche de talentos. Y yo ni voy ahí porque le dije a Vicky estos días, yo no tengo talento, me parece. ¿De qué tengo talento? ¿Qué puedo hacer? Estoy pensando que tengo que cambiar una canilla estos días. Dame luz, Padre. Ya me dieron ahí, me dice, tenés que vaciar el tanque. No lo pienso vaciar, me voy a poner el short con las botas. Y lo voy a... ¿Nosotros de verdad creemos que una iglesia se va a fortalecer por las actividades que hagamos? ¿De verdad nosotros creemos que no, porque hay que mover, porque hay que ser creativo? Dios te dio el don de la creatividad. Sí, pero no para hacer reuniones. Yo no menosprecio las actividades.
Yo no menosprecio la creatividad de ninguna manera, y ustedes conocen mi corazón. No voy a menospreciar ninguna actividad especial, no menosprecio. Ahora, si nuestra creencia está que haciendo cosas la iglesia se va a fortalecer, estamos en el horno y con papas. El inicio de una iglesia fiel, arraigada, sustentada por el poder del Espíritu Santo, inicia ¿en quién? En Dios. En Dios. ¿En dónde inicia? En la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Y esto Dios lo lleva a cabo eligiendo a un puñado de hombres dignos de confianza, como lo mencioné recién, para comenzar su obra. Por lo tanto, esos obreros no hacen su obra en minúscula, sino su obra en mayúscula. ¿Por qué Dios termina tomando y dice, Dios nos aprobó y nos confió el mensaje del Evangelio? ¿Por qué le confió el mensaje del Evangelio? Porque sabía que lo iban a hacer tal cual Dios se lo había entregado, no lo iban a distorsionar. No, bueno, pero acá le damos una retocadita porque es un tinte personal esto. ¡No! Hace muchos años yo fui electricista. Imagínate. Trabajé 2 años de electricista. Necesitaba trabajo, había terminado la secundaria. Mi papá me dijo acá, ¿trabajá o estudiá? Bueno, cuando decidí estudiar, me dijo, también va a trabajar porque eso no te lo puedo pagar. Así que bueno, trabajaba y estudiaba. Y en ese tiempo, electricista. Pero yo no sabía nada. Y se andaba buscando ayudante de electricista. Y había un chico que dice, che, Julián, ahí hay un electricista que está buscando un ayudante. Yo no sé nada, imagínate, fui a la escuela comercial. Modalidad ciencias naturales, ¿qué puedo saber de electricidad? Hasta el neutrón llegaba. Y bueno, ofreceme, le dije. Y le dijo, mirá, yo tengo un amigo, pero la verdad, te digo algo, no sabe nada. Pero, ¿sabes lo que es nada? Nada. Nunca agarró una herramienta. ¿En serio? Esa es la persona que yo estoy buscando, dijo. ¿En serio? Sí. Yo necesito a alguien que no sepa nada para que cuando yo le enseñe, sepa hacer las cosas como yo se las diga. Estoy cansado de contratar gente que ya sabe. Aprendí con los años que tengo que contratar gente que no sepa nada. Muy sabio de su parte. Hoy para mí es una enseñanza. ¿Cuánto nos sentimos inútiles en las manos del Señor? ¿Usted cree que Dios va a tomar a alguien que sepa mucho? Si Dios al fin y al cabo lo que va a hacer con vos y conmigo es vaciarnos. Y yo necesito un instrumento limpio. Así que ahí empezó mi carrera de electricista. Te digo, quemé varias cosas. Tengo varias anécdotas, después se las cuento de a una. Prendí fuego una caja de electricidad porque enchufaba mal los cables. Me corrió un albañil porque se asustó. Son bravos los albaniles. Este pibe no sabe nada. Y me corría por toda la obra y yo con un miedo. Casi lo electrocuto al albañil. Como de verdad yo no sabía nada. Mi currículum estaba expuesto. Yo no mentí. Cuando vino él me dijo, de verdad que no sabes nada, che. Y sí, Ale, le digo, yo no sé, no importa. Y él estaba feliz. Cuando yo le dije que me iba a ir, bueno, no lloró, pero se lamentó. Dios prueba fidelidad, no sabiduría. Fidelidad. Recuerdo que cuando él se iba, ya había pasado un año, ya como que estaba más crecido como electricista, yo se supone. Igual así me dejaba los cartelitos pegados en la pared. Cable rojo, cable azul, cable verde, pasa por acá. Y me ponía la flechita. Viene acá, conecta. El tiempo que se tomaba para escribir todos los cartelitos. ¿Vieron los papelitos que se pegan en las paredes? Eso me dejaba todo anotadito. Entonces yo cuando terminaba toda esa obra, yo dije, wow, soy un grosso electricista.
No, obedecí. Hice tal cual me lo habían pedido hacer. Eso somos delante del Señor. ¿Qué sabemos hacer? ¿En qué podemos ser fiel? ¿Hay alguna sabiduría? ¿Hay algo grande en nosotros? ¿Me voy a llevar la gloria por todo lo que hice? Si no, si me pegó la casa de cartelito. Él sabe. No prendí más fuego una caja, no me corrió más un albañil. La obra era perfecta, pero porque me sometí a hacer lo que me dijeron que había que hacer. Eso Dios vio en Pablo, Silas y Timoteo, dignos de confianza. Si yo le digo cable rojo, es cable rojo. No, porque yo lo vi anaranjado y dije, se acerca al rojo. No, rojo. Te digo A, Pablo, es A. Te digo, no entres acá y no vas a entrar. ¿Y qué hago? Que el barco siga su rumbo, ya te diré dónde te vas a bajar. ¿Será que Dios tiene una iglesia digna de confianza en Bragado? ¿O todavía somos una iglesia a mi manera? Vamos a leer. Porque Pablo dice, les presentamos este evangelio en medio de mucha hostilidad, en medio de mucha persecución. Fueron probados y aprobados en medio de toda persecución. Y este es el contexto. Vamos a leerlo juntos, Hechos 17, verso 1. Dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Silas es el Silvano que está en la carta, ¿sí? Eso queda de claro. Donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos que no eran judíos y adoraban a Dios. ¡Wow! Verso 5. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que han trastornado el mundo entero, han venido también acá. Y Jasón los había recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. ¡Wow! Miren, este es el contexto que Lucas nos relata de cómo fue que llegó el Evangelio a Tesalónica. Así llegó, movidita la cosa. No fue suave. No, vamos a esperar que se tranquilice para entrar con el Evangelio. Hermanos, oren para que no se alborote tanto la ciudad. Hay que entrar, tipo en silencio, espía, ¿qué? Cada cosa que decían, hace cuenta que ellos la proclamaban desde las azoteas. Cada cosa que ellos proclamaban, y es más, eran tergiversadas. Las palabras de Pablo, de Silas, eran tergiversadas porque ellos decían que proclamaban decretos en contra del César, cosa que nunca hicieron. Entonces, no obstante, en la antesala
de esta llegada a Tesalónica, o sea, acá que acabamos de leer, cómo llegó el Evangelio a Tesalónica. Antes, a todo esto, también el cuadro fue duro y difícil. Porque venían viajando por otras ciudades, y eso ustedes lo pueden leer en Hechos 16. Venían viajando por otras ciudades, como lo era Filipo. Y en Filipo la cosa se puso bastante complicada también. Entonces le antecede a todo esto el impedimento del Espíritu Santo para que Pablo no ingrese a Bitinia. Venían tranquilos, venían viajando, y el Espíritu Santo le dice a Pablo: no van a entrar a Bitinia. Así que siguieron camino arriba del barco, navegando. Pablo tiene una visión, recuerdan ese pasaje, ¿sí? Pablo tiene una visión, Hechos 16 estoy relatando, después lo pueden leer en casa. Pablo tiene una visión de un hombre macedonio que se le acerca y le dice: ven, pasa a Macedonia, ayúdanos. Y llegando al puerto de Neápolis, hoy es la ciudad de Cabala, existe hasta el día de hoy el puerto. Llegando a ese lugar, partieron a esa colonia romana que es Filipo. ¿Qué hicieron los muchachos esto? ¿A quién estaban buscando? ¿A quiénes creen ustedes que estaban buscando? Al varón macedonio. Todas mujeres encontraron. Pero si Dios nos mostró un varón, no, es una mujer, no. ¿Saben qué tenían? Sensibilidad. En la visión Pablo no vio a una mujer. ¿No? Vi un hombre, un varón. Vení, ayúdanos. Y ahí se encuentra. Dice que fueron caminando por el río, se encuentra con unas mujeres, empezaron a predicar el Evangelio, y dice que Dios abrió el corazón de Lidia, que era de Tiatira. Pero como en Tiatira también había mucha persecución, esta mujer estaba en Filipo y se dedicaba a la púrpura, a las tinturas. Así que estaba ahí y abrió el corazón, recibe el Evangelio. ¿Qué hizo la hermana Lidia? Pues ya era hermana. Vamos para casa. La casa se abre como un centro de proclamación del Evangelio. Y ahí comienza la cuestión. Así inicia un periodo de salvación en Filipos, antesala a Tesalónica. Por eso Pablo dice: mi llegada a Tesalónica no fue nada fácil. Nos atrevimos a predicar el Evangelio en medio de grandes luchas y persecuciones. Y si nosotros logramos poner en contexto cómo el Evangelio llega a Tesalónica, no solo centrarnos en el fruto que produjo el Evangelio, sino en cómo se produjo todo ese fruto a través de hombres escogidos por Dios, probados, aprobados y dignos de confianza. Y ahí estaban en Filipos, comenzando con una mujer a la cual Dios le abrió el corazón. Pero como dice David en el Salmo 127, ¿qué dice David? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. ¿Qué digo con esto? Que si Dios no abre el corazón de las personas, por más que prediquemos, no tiene efecto. No, porque la palabra, sí, pero Dios abrió el corazón. Y hago una pausa. Necesitamos orar y dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, porque en la medida que Él trabaja en nosotros, nuestra sensibilidad a su voz, a su dirección será clara. Pablo, Silas, personas muy sensibles al obrar del Espíritu Santo. Lucas también, porque iba con ellos, es el que escribe. Así que imagínense, ¿no? El Señor me habló, me dijo que no bajemos acá, que pasemos largo por Bitinia. Bitinia no es el lugar donde tenemos que estar. Y Pablo, ¿dónde voy? No sé, esperaremos en el Señor. A la noche tiene una visión, el hombre macedonio, se bajan ahí, van a Filipo, no hay ningún varón. Lo único que encontraron fueron un par de mujeres al lado de un río. Bueno, empezaron a hablar, la cosa se da, se abre. ¿Qué pasa? Dios abre el corazón. Cuando Dios edifica su casa, todo lo que hagamos colabora. Hay de nosotros que hoy estemos haciendo algo que Dios nunca nos haya pedido hacer. Y así fue. El precio a pagar por estar donde Dios quería no les iba a salir barato. ¿Y qué pasó?
Lo cuenta ahí Hechos 16. Al abrirse la casa de Lidia como ese centro de reunión, les aparece, cuando van por la ciudad, una muchacha con espíritu de adivinación. ¡Hey! Ustedes... Y Pablo reprende el espíritu inmundo, esa muchacha queda libre del espíritu de adivinación, pero esta muchacha no era una simple adivina, era una esclava que producía ganancias para gente poderosa de Filipo. Y ahí comenzó el santo despiole que se armó en Filipo. ¿Qué hizo la gente? Lo arrastraron a la plaza de la ciudad. Se comenzó a alborotar toda la plaza de Filipo. Esto llegó a oídos de las autoridades. La gente se amotinó. Después léanlo en Hechos 16. Les arrancaron las ropas, así que imagínense en que la cosa estaba complicada. Abro paréntesis. Preámbulo de la llegada del mensaje a Tesalónica. ¿Eh? Cierro paréntesis. Nosotros, y bueno, aflojemos un poco, que la cosa se calme. ¿Que se calme qué? Desnudos quedaron en la plaza. Conocí ese lugar. Estuve en Filipo. La plaza queda en el medio. Así que todos los negocios están alrededor, todas las calles están alrededor, los centros donde se trabajaba, el mercado, la venta, la compra, todos los comercios pasaban por ahí. Y yo pensaba cuando estaba en ese lugar, digo, había que tener mucho coraje para proclamar el Evangelio. Y dice que como esto llegó a oídos de las autoridades, no solo que la gente lo golpeó, no solo que la gente le arrancó la ropa, sino que después de todo eso fueron azotados, como era costumbre de los romanos, azotar a la gente. Y como si fuese poco, a la cárcel. Que la cárcel está cruzando la plaza, enfrente. Una cárcel que tiene entrada solamente, una puerta de entrada, una puerta de salida. Imposible que te escapes porque es una fosa metida en tierra rodeada de rocas. Y ahí, como si te irías a escapar de ese lugar, fueron agarrados con cepo, manos y pies. Y estos cantando de medianoche a medianoche. El lugar comenzó a temblar. Dios rompe los grilletes de los cepos. Dios abre las puertas de las cárceles. Y cuando todos estaban ahí, el carcelero estaba a punto de suicidarse. Y Pablo que le dijo, no te hagas daño, estamos todos acá, tranquilo. No, eso no le dijo. Tranquilo. ¿Y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cómo termina? Segunda casa abierta en Filipo, a la casa del carcelero. Le curó las heridas y el Evangelio se extendía como una gangrena. Porque si nosotros creemos que el Evangelio va a ser expandido con trataditos, no sé qué cuento de Disney nos hemos leído. Porque si nosotros creemos que la hostilidad tiene que estar ausente en nuestros días, que todo tiene que ser espectacular, no, y no sabes, y yo estaba, y cuando dije Jesús, un clima, ¿qué? Que te cuente cuál fue el clima este. Desnudo quedaron. Pero nosotros tenemos ideas raras, ideas Hollywood más tirando a Disney, que saldrá hasta la musiquita de fondo y que bajarán los ángeles y todo estará espectacular y llorarán todos por sus pecados. Puede ocurrir, sí, pero no sin antes la hostilidad. No sin antes la persecución. No sin antes padecer por el Evangelio. Porque la llegada de esa semilla a nosotros costó la cruz. Así como lo acabo de decir, llegaron a Tesalónica.
¡Qué llegada! ¿Qué nos hace pensar que en nosotros será diferente? ¿Qué nos hace pensar? Cuando buscamos constantemente el bienestar del Evangelio y que todo se limite a nuestras reuniones, bañadas con un poquito de show, bañadas con entretenimiento. Hacemos todo lo que se hace en el mundo. Bueno, si en el mundo ahora cada vez que hay música y luces, pongamos luces en la iglesia. Si ahora hay humito, que haya humito en la iglesia. ¿Vieron que ahora va a la iglesia? No sabes si están haciendo un asado adentro o qué. ¿De verdad? Lo digo con seriedad lo que voy a decir. Es Babilonia. Es Babilonia. Babilonia metido dentro de las iglesias. Lo dijo una persona que no fue ni apóstol ni profeta. Fue un cantante argentino. Nada como ir juntos y a la par. No soy como vos, pero vamos parecido. Porque si no ofrecemos esto, el mundo se los lleva. Se lo va a llevar igual, se lo va a llevar estando acá adentro. El mundo está arrastrando a nuestros jóvenes acá adentro, dentro de nuestros auditorios. Porque le queremos ofrecer a toda la muchachada, a toda la juventud, a los carnales, que no son solo jóvenes, son adultos y viejos también. Le queremos ofrecer lo que van a encontrar allá afuera. Porque si allá afuera se hace la fiesta del choripán, ahora la vamos a hacer acá adentro también, fiesta del choripán de Cristo. Un chori y Cristo, va. No quiero mencionar otras cosas pero de verdad suena jocoso, pero me duele en el corazón ver cómo Babilonia se ha infiltrado en nuestras congregaciones, que se ha parecido. Hace mucho me encontré con un pastor y él me decía, no sabe. Esta cara me ponía, no sabes. La gloria de Dios en las reuniones. Todo música Gilson. De verdad, esto me dijo. Todo música Gilson. Luces, el humo. Los jóvenes no sé cómo adoran a Dios. Babilonia. Babilonia. Porque hoy si no tenés una pantalla LED no sos congretop. Si no tenés buenos músicos y si no tenés un buen sonido y una buena iluminación, ¿y qué va a hacer? Abramos nuestro corazón al Evangelio. Y esto no se trata de tener un evangelio aburrido, divertido, porque el evangelio no es ni aburrido ni divertido. El evangelio es una vida. Es como pensar que una planta es aburrida o divertida. No, esta mandarina sí que divertida. Igual que todas las plantas de mandarina. No, pero este racismo me hace matar de la risa. No, igual que todas las otras ramitas que dan uva. Damas y caballeros, el evangelio es una vida que te presenta hostilidad y sufrimiento, porque así avanza el reino de los cielos, contra viento y marea. Así es que el evangelio llega a transformar la vida de las personas. ¿Cómo llega a transformar el evangelio la vida de las personas? A través de un puñado primario de hombres y mujeres que le dijeron al Señor, no importa el costo a pagar. Heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto. ¿A dónde hay que ir, Señor? ¿Qué necesitas de mi corazón? Y Dios dice, bueno, para que los sufrimientos venideros no sean nada comparados a los que te tocan, vamos a comenzar por tu corazón. Pues yo te puedo asegurar que va a doler más renunciar a tu yo que a un azote. Te va a doler más, Pablo, renunciar a tu vieja y pasada manera de vivir que a los azotes romanos, que a las cárceles frías romanas. Te va a doler más, Pablo, que andar naufragando y estar varado en la isla de Malta.
más que la mordedura de una serpiente, Pablo, te va a doler renunciar al Saulo que fuiste. Y así estuvo Saulo 14 años out, fuera, en silencio. No se sabe nada de él. Pasando los primeros 3 años en Arabia. No sabemos qué hizo en ese lugar. Solo sabemos que cuando intentó predicar el evangelio casi lo matan y lo sacaron. Tuvo que huir, se fue a su ciudad de origen. Ahí estuvo cosiendo otra vez, armando las carpas. Y hay 14 años de silencio. Porque era necesario matar el ego, matar el yo, sepultar al Saulo para ver el Pablo que Dios quería ver en él. Y quiero terminar en esta noche esta parte. ¿En qué etapa de la formación de Cristo estamos? ¿Estamos soportando las hostilidades, los sufrimientos? Porque cualquiera puede gritar dentro de un auditorio: bragado para Cristo. Sí, y te creo. Y es más, yo creo que nace de un buen corazón y de una buena intención. No estamos juzgando las intenciones, no estamos juzgando absolutamente nada de lo que el hombre pueda pensar, creer, nada. La pregunta es: ¿Dios está haciendo su obra en mí? ¿Yo le estoy permitiendo a Dios habituarme a los sufrimientos? ¿Por qué este tipo no renuncia? ¿Por qué no dijeron: más si esto va a ser así? ¿Por qué? Porque la mayor renuncia ya la había tenido. Y era la renuncia al yo. Antes de renunciar, mejor dicho, a nuestros gustos, antes de renunciar a todas las cosas que tengamos que renunciar, lo primero que hay que renunciar es a nuestro yo. La primera frontera que necesitamos cruzar no es la frontera de un país, no, porque Dios nos va a llevar a otras naciones, no. La primera frontera es el yo, el ego. Lo que yo quiero, lo que yo me imagino, lo que yo creo del evangelio. Dice, y cierro con esto, 1 Tesalonicenses, el siguiente verso, y vamos a seguir la segunda parte de la segunda parte, la vamos a seguir el sábado que viene. 1 Tesalonicenses, gracias a mí, capítulo 1, verso 4 al 6. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Cuando la obra de Dios es perfecta, no buscamos nuestro propio bien. Recuerdan, son palabras de Pablo también. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que da y que infunde el Espíritu Santo. Yo quiero cerrar. Quiero que pongas tu mano en tu corazón si querés hacerlo. Necesitamos pensar y examinarnos. ¿Qué evangelio hemos recibido? Y a la luz del Espíritu Santo examinar esto. A la luz del Espíritu Santo examinar en qué evangelio estoy creyendo. ¿Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O es el evangelio que anuncian y predican los falsos maestros, los cuales, con palabras lisonjeras, engañan a las multitudes? Con palabras de adulación,
con palabras endulzadas engañan a las multitudes. Padre, danos la luz suficiente para ver el Evangelio que está expandiéndose en nuestro corazón. Hay una cosa que creemos y estamos convencidos, de que si esta semilla gloriosa que entró dentro nuestro viene de ti, dará fruto. No solo en una transformación interna, sino que producirá cambios visibles. Ayúdanos a mirar las persecuciones. Ayúdanos a mirar los tiempos de hostilidad, los tiempos difíciles. Ayúdanos a mirarlos con tus ojos. Porque entendemos por tu palabra que hoy estamos siendo probados. Y cuánta flaqueza que hoy encuentras en nosotros. Cuántas veces nos atemorizamos, cuántas veces nos amedrentamos, cuántas veces nos achicamos, cuántas veces renegamos, cuántas veces nos quejamos. Y queremos ser coherentes con el deseo que tenemos de proclamar el Evangelio en esta ciudad y en las naciones. Porque no enviarás a refunfuñadores, no enviarás a quejosos. No enviarás a personas que enseguida están tirando la toalla en la primera hostilidad que se les cruza. Hoy estás sepultando nuestro yo. Estás sepultando nuestra vieja y pasada manera de vivir. Estás haciendo que los ídolos que están en el corazón sean expuestos, para que cuando seamos dignos de confianza, el mensaje que tú tengas para dar a través de nosotros haga que los demás también dejen a los ídolos para servir al Dios verdadero. Y por eso te doy gracias, Señor. Porque hoy la obra que querés hacer con esta ciudad y con las naciones es la obra que has comenzado en nuestros corazones. Y a ella estaremos atentos. Atentos a tu palabra, atentos a tu trato, atentos a tus direcciones, a tus redireccionamientos también. Abiertos a tu trato, abiertos a tu voluntad, a tu corazón, todo lo que quieras hacer con nosotros. Espíritu Santo, somos tu templo y felices en esta noche. Con gozo te decimos, continúa tu obra en nuestros corazones. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.